tal? ¿Cómo están, hermanos? Buenos días. Es un gusto poder saludarles a través de este medio en este tercer día de nuestra semana de consolidación. Sin duda alguna, estas semanas son de mucha bendición porque nos permiten estudiar, volver a meditar en aquello que hemos creído y lo cual vivimos. Si por algún motivo hasta aquí tú no has estudiado las 28 creencias, no te preocupes. Aún estás a tiempo de aprenderlas, de vivirlas y de compartirlas con otros. En este momento vamos a estudiar la creencia número 10 titulada La experiencia de la salvación. Para ello vamos a buscar en nuestra Biblia como primera cita y el texto clave del cual parte nuestra creencia número 10, Romanos 8:1. Permíteme leértelo, dice: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice la cita de la creencia de los adventistas del séptimo día, página 131. También quiero leértela, permíteme. Con amor y misericordia infinitos, Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en Él. Guiados por el Espíritu Santo, sentimos nuestra necesidad, reconocemos nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones y ejercemos fe en Jesús como Señor y Cristo. Como sustituto y ejemplo viene Cristo. Esta fe que acepta la salvación nos llega por medio del poder divino de la palabra y es un don de la gracia de Dios. Qué hermoso. A través de la lectura, del conocimiento, de estos repasos que hacemos en lo que creemos, podemos reconocer nuestra pecaminosidad y al mismo tiempo sentir el deseo de unirnos más a Cristo y parecernos más a Él, lo que es sumamente importante, pues nadie que no sea semejante a Cristo podrá pasar con Él la eternidad. Y vamos a iniciar ahora sí nuestro estudio reconociendo la experiencia de salvación y el pecado. Vamos a buscar en nuestra Biblia Hechos capítulo 4 versículo 12 y con este pasaje vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿únicamente por medio de quién se puede experimentar la salvación? Vamos a ver qué dice la Biblia. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos sino Cristo Jesús. Qué hermoso. Tan solo en Él podemos ser salvos. Y es que Él era el único, ya lo vimos ayer en la creencia número 9, tan solo el sacrificio de Cristo podía sustituir la vida de toda la humanidad, porque recuerda que la salvación no es exclusiva de una persona, es para todo el mundo, está abierto a todos los seres humanos. Imagínate, 6,000 años de pecado, cuántas generaciones de personas, ¿cómo un hombre podría ser sustituto de todas estas personas? No, un hombre no podía, solo Cristo. Y entonces nosotros reconocemos hoy en día que la experiencia de salvación se vive a través de aceptar el hecho de que solo Jesús, el Hijo de Dios, podía darnos esta salvación. Hay gente que dice, no, es que no creo que eso sea posible, y allí empiezan los problemas, porque la duda tan solo acarrea incertidumbre. Pero cuando creemos con fe que en el nombre de Cristo somos salvos porque así lo designó el plan divino, entonces podemos entender que sí, que solo la sangre de Cristo podía darnos salvación. Siguiente pregunta: ¿qué es el arrepentimiento? Y vamos a ver un pasaje precioso de la Biblia que se encuentra en el Salmo 51. Vamos a buscarlo, vamos a analizar los versos 1, 3 y 10. Y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y dice el verso número 3 lo siguiente: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y entonces dice el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es decir, la experiencia de la salvación o del arrepentimiento, que es lo que necesitamos para cambiar, se basa en un corazón que entiende, o en un ser humano que entiende su condición pecaminosa.
Una vez que entendemos esta condición pecaminosa, entonces estamos en la posición de poder pedir el cambio. John Wesley, el fundador de la Iglesia Metodista, entendió esto en un viaje especial que llevó de América a Inglaterra. Él fue a predicar a América y de regreso se suscitó una tormenta grande. Y allí estaba a punto de naufragar y encontró a otras personas que seguían a Cristo y aún en medio de esa tormenta estaban cantando alegres. John Wesley y Carlos Wesley, su hermano, estaban temblando de miedo y sentían ese miedo de morir. Cuando vieron a estas personas cantando, se les acercaron y le dijeron, ¿no les da miedo morir? Y esta gente le dijo, no, porque si hemos de morir en el nombre de Cristo. Wesley había ido a predicar de Cristo, pero sentía temor a la muerte porque sentía que aún no era salvo. Entendió que tan solo el sacrificio de Cristo, entendió ese día, podía darle esa paz y esa seguridad. Y una vez que se reconoció pecador, comenzó a predicar acerca de que las personas eran pecadoras, lo que para su tiempo era algo impensable. Lo corrieron de muchas iglesias porque decía, ¿cómo te atreves a decirnos pecadores? Porque ellos se sentían justificados porque seguían la ley. Wesley les explicaba que nosotros, aún con toda nuestra justicia humana, terminamos siendo trapos de inmundicia. Y esto le dolía mucho a la gente. Tan solo unos pocos marginados aceptaron esta realidad y con esas personas Wesley empezó un nuevo movimiento en el que el primer paso era el arrepentimiento por nuestra condición pecaminosa. David lo entendió y lo plasmó en este salmo. Señor, crea en mí un corazón nuevo. Es decir, reconocemos la necesidad de cambiar las cosas que a veces parecen ser buenas en nosotros, pero es que en nosotros no hay nada bueno y necesitamos arrepentirnos. Ojo, arrepentirse y sentir culpa no es lo mismo. Necesitamos cambiar ese chip. La culpa no nos lleva a ningún lugar correcto, tan solo el arrepentimiento, porque el arrepentimiento nos mueve hacia el cambio. La culpa nos deja aquí ensimismados en nuestro dolor y no nos permite avanzar. El arrepentimiento, por el contrario, lleva al pecador a los pies de Cristo, donde puede ser transformado. Siguiente. La pregunta número 3 de este estudio dice, ¿cuál es el papel de la fe y las obras? Y vamos a revisar un pasaje conocido, Hebreos 11, del versículo 8 al 10. Y dice lo siguiente. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, la fe es creer en lo que no vemos, pero que sabemos que es real. La fe en Dios será premiada. Cristo le dijo a los apóstoles, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y tú y yo somos de ellos. No vimos a Cristo, pero creemos en su palabra por fe. Y esa fe el Señor la premiará el día que logremos entrar por su gracia inmerecida al cielo junto a Él. Qué hermoso, ¿no es cierto? Y es que todo con Cristo es maravilloso. Y Él obrará la fe que le dio a Abraham para salir y creer que Dios iba con él y entonces lograr el objetivo de Dios en su vida. ¿Qué es la fe y las obras? La fe mueve montañas, pero la primer montaña que la fe debe mover es tu corazón inicuo y pecador para llevarlo a los pies de Cristo. La fe no es un cajero automático donde podemos colocar las cantidades que queremos y se nos da. No. La fe es confiar en que Dios obra a su tiempo, en sus métodos, por su sabiduría para nuestro bien. Aun cuando de pronto esto no vaya acorde con nuestros deseos, pero siempre confiando en que su sabiduría obra para llevarnos hacia Él. Dice una parte más de la creencia adventista del séptimo día en la página 135. Ni las obras ni una fe muerta pueden conducirnos a la justificación. Esta puede cumplirse únicamente por fe genuina que obra por amor y purifica el alma. Creer que Dios está trabajando en nosotros. Entonces podremos y seremos realmente transformados para encontrarnos con Cristo Jesús, a quien sin duda alguna anhelamos ver. Por último,
No podemos contribuir absolutamente nada al don de la justicia de Cristo, solo podemos recibirlo. Fuera de Cristo no hay nadie más que sea justo. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. En Romanos 3:10 dice, así está Cristo, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Es decir, el único justo es Dios. Ni tus obras, ni tus buenos pensamientos, nada te justificará. Porque te voy a decir que tus obras y tus buenos pensamientos dependen de Dios, no de ti. Entonces no hay mérito alguno en ti. Todo lo bueno que ves viene de Dios. Y entonces el mérito es de Él. Tú no tienes nada que decir, esto me justifica. Porque eso sería actuar igual que el enemigo. Cuidémonos de esa forma de pensar. Porque tiende a ser satánica. Todo lo bueno proviene de Dios y en Él, únicamente en Él somos justificados porque solo hay uno bueno, Dios, nadie más. Isaías 64:6, la siguiente cita de lo mismo, dice, toda nuestra justicia son como trapos de inmundicia, ya te lo había dicho yo. Nada de lo que hagamos o tu pureza aparente pudiera justificarte delante del universo. ¿Qué le podrías dar a Dios? Porque delante de su pureza, de su inmaculado ser, tú tan solo vienes a ser como un trapo de inmundicia sucio. Pero hay allí Cristo se presenta y entonces nos purifica, nos limpia y en su nombre somos aceptos. Aplica y medita. ¿Cómo vives la experiencia de la salvación? Y es que, querido hermano, te podrán contar muchos lo que es ser salvo, pero hasta que tú no lo vivas, no podrás hablar con razón de ello, porque esto es algo que se tiene que experimentar, algo que se tiene que vivir. ¿Qué tipo de obras realizas que demuestran tu fe? Bueno, tienen que ser, sin duda alguna, las obras que vienen del Señor. Escribe el nombre de 5 personas que quieras llevar a la experiencia de la salvación. Ora y trabaja a favor de ellos. Qué hermoso punto, porque la salvación tiene que ser compartida. Una vez que pruebas un pastel delicioso, quieres que otros lo prueben y constaten lo rico que es. Ahora comparte el pastel de la salvación con 5 personas. Ora por ellos y pide al Señor que su Espíritu Santo te muestre el camino para, junto a su poder, el poder del Espíritu Santo, traerlo a los pies de Cristo. Hermanos, sin duda alguna somos personas privilegiadas y bendecidas. Vivamos cada día a la altura de lo que el Señor anhela para nuestras vidas, apegados a Él y obrando con su fuerza. Que el Señor les bendiga.